Buenas tardes, en nombre de la dirección de Centro 2, Patricia Hamra y Alicia Pérego, les damos la bienvenida a este ciclo sobre el seminario 13 de la CAM, el objeto del psicoanálisis. En este encuentro realizará su exposición la licenciada Stella Maris Julián. Stella Maris es psicoanalista, miembro de la Escuela Freudiana de Buenos Aires, institución en la que fue nominada AME, analista miembro de escuela. Actualmente integra el Colegio de AME en calidad de jurado de nominación en la misma institución. Sus libros publicados son De padres, juegos y juguetes en la clínica con niños, editado por Letra Viva. Su segunda edición está agotada. Ópera y psicoanálisis, homenaje a Herbert Graf, editado por EFBA en 2022. Teatro y psicoanálisis, homenaje a William Shakespeare, de reciente edición, editorial EFBA en este año, 2024. Compiladora y coautora de Psicopatología de la vida amorosa, editorial Universidad de la Marina Mercante, esto fue en el año 2008. Acerca de la vida amorosa, editorial EFBA, esto fue en el 2012. Coautora de los siguientes libros: El cuerpo, discursos actuales y desafíos clínicos, complejidades y problemáticas en las intervenciones sobre excesos, catástrofes y duelo, Los nombres de la niñez abusada, incesto, prostitución y abandono. Relatos de la clínica, editorial EFBA, Buenos Aires. Presenta trabajos en jornadas, congresos, reuniones lacanoamericanas y en el espacio Convergencia Pro el Psicoanálisis. Es también organizadora de este espacio, de espacio Puntuaciones de los seminarios de Jacques Lacan, en esta casa, desde el año 2013, institución de la que es docente y supervisora. Te agradecemos mucho, Estela Maris, y tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Lauri. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy vamos a trabajar del seminario El objeto del psicoanálisis, la clase 17 y 18, que en la versión que tenemos nosotros, que es la traducción de Román, es la del 11 y 18 de mayo del 66, porque ahí está la versión de Stafferla, que la recomiendo porque tiene los grafos que la de Román no tiene. No será una muy buena traducción, pero es lo que tenemos. Bueno, antes de comenzar, yo quiero agradecer enormemente a Patricia Hamra la confianza que viene depositando en mí desde hace 10 años que estoy organizando estos ciclos. La verdad que gracias a ella lo puedo organizar, puedo invitar, es muy amorosa en todo esto. También les quiero contar algo antes de empezar, y es que hace una semana, el viernes pasado, mi escuela, la Escuela Freudiana de Buenos Aires, cumplió 50 años de trayectoria. Se hizo una terrible fiesta hermosa y toda la semana se estuvo convocando a diferentes analistas, fundadores y refundadores. Les quiero contar que la escuela a la que pertenezco es la primera no, pero es la que queda viva, digamos, la más antigua escuela freudiana lacaniana del mundo, porque la que fundó Lacan la cerró, y la Escuela Freudiana de Buenos Aires fue fundada por Massota, cuando Massota trajo la enseñanza de Lacan a la Argentina, después se fue, se refundó, etcétera, etcétera, después se abrieron diferentes instituciones, pero bueno, es la más antigua que hay, donde yo me formo desde hace casi 30 años, o 30, no, más de 30 años, creo que 35. Soy muy joven, tengo 40. Y ahí tengo mis maestros, mis analistas, porque no solo uno, sino varios analistas, mis espacios donde me formo, donde doy conferencias o lo que fuera. Les quiero contar, antes de empezar, cómo, porque nunca se los había dicho, creo, cómo se organizan estos seminarios, estos dictados de los seminarios. De mi parte, yo arranco el año anterior, le dedico todo un año a la relectura de ese seminario, clase a clase, y mientras lo voy leyendo, voy pensando un título posible. No sé qué título le puse a esto. Ah, Las Meninas. Un título posible y quién podría ser el analista al que podría convocar.
porque esté investigando ese tema, porque he leído algo de esa persona sobre ese tema. Lo voy anotando y después los voy invitando. Los analistas, ustedes saben que cada vez es una persona diferente, un analista diferente por vez quien habla, y son en general, casi la mayoría, analistas que participan de la convergencia. ¿Qué quiere decir esto? Que son analistas, la convergencia es el movimiento que agrupa todas las instituciones freudianas lacanianas del mundo en un espacio que cada 3 años se reúnen para ver en qué anda la escuela de enfrente y la otra, y vamos escuchando a los otros colegas. Entonces, en ese contexto, invito a los diferentes analistas. Por eso ven que a veces es de La Plata, es de Tucumán, es de Bahía Blanca, es de Uruguay, qué sé yo, o de la escuela freudiana. Para este encuentro, siempre quien me acompaña en estos seminarios y con quien consulto todo el tiempo es Rolando Carotti, que ustedes lo conocen, que en general es el que abre los seminarios. Para este encuentro, para esta clase, yo estuve dialogando también con Laura de Agostino, que ya se los dijo la vez pasada, que estuvimos varios meses investigando, con Carlos Benvibre, entre otros, y leyendo textos de los cuales algunos párrafos voy a comentarles, sobre las meninas de Velázquez, de Analía Bertein, de Viviana San Martín, de Liliana Aguirre y de Silvana Tagliaferro. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que un analista no se forma si no es con otros. Es con otros con los que nos formamos. Es con la escucha que tienen los otros y que tenemos nosotros y las preguntas que nos hacen, que a veces son nuestras propias preguntas, que avanzamos. No nos formamos solos. Bueno, arranco. Entiendo que este es un seminario en tiempo de comprender de Lacan. Es un seminario que después, cuando vaya a RCI, ya va a tomar más forma, digamos, ¿no? Digamos que estamos en el tiempo del Lacan lógico, no aún el Lacan topológico, aunque intenta responder preguntas lógicas por medio de la topología. En estas últimas clases, porque estamos terminando el seminario, la semana que viene lo terminamos con José, Lacan va a hablar e investigar la perspectiva. Si ustedes leyeron, yo no sé si ustedes leyeron la clase, hay momentos que es terriblemente aburrida, terriblemente difícil de seguir, los dibujos que están en esta ferla no se entienden. Para poder trabajar la perspectiva, si yo me metía en la perspectiva, los iba a aburrir porque seguramente yo me iba a aburrir, porque cuando uno se aburre transmite el aburrimiento al otro, ¿no? Habría que haber ido a Panofsky, a Desargue, lo cual me pareció que excedía el espacio y que para no aburrirnos preferí dejarlo de lado. Eh, Esperen que algo se me desconfiguró. Ahí está, ahí estamos de vuelta. Hablando con Carlos, con Benvibre, sobre el tema, él me decía que Lacan trabaja la perspectiva cónica, que es la más general, la que nos permite intuitivamente poder pasar del plano bidimensional al tridimensional. Por ejemplo, cuando ponemos las vías del ferrocarril en un dibujo, hacemos así y las juntamos en un punto en el infinito. O si estamos haciendo un cuadro y queremos poner un primer plano y un último plano, en el primer plano la ponemos a la persona más grande, más alta, y en el plano último a la persona más pequeñita. Sabrán ustedes que quienes trabajaron la perspectiva maravillosamente fue los griegos en el siglo de Pericles, cuando hacen la Acrópolis, esa maravillosa obra en Atenas. Entonces, abramos una pregunta, ¿no? ¿Por qué Lacan quiere pasar de la bidimensión a la tridimensión? ¿Por qué quiere pasar del 2 al 3? Bueno, creo que vamos a tener que esperar unos años en la enseñanza de Lacan para ir teniendo la respuesta, pero alguna respuesta iremos intentando ver. Voy a partir de Laura de Agostino, del encuentro anterior, donde Laura nos habla del efecto pantalla que sostiene lo que se presenta. Laura dice, lo que se ve no revela, sino que oculta algo.
La pantalla es el contenido manifiesto, detrás del cual está el contenido latente. La pantalla oculta lo real, podríamos decir, al mismo tiempo que la indica. Entonces, nos habla de la geometría euclidiana, que es esa frase de que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea que el cuerpo es la medida de todas las cosas, como el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci. ¿Se acuerdan? El hombre con todos los movimientos, ¿no? Posibles. La geometría euclidiana y la geometría proyectiva, que es la que Lacan va a intentar trabajar, que es el antecedente de la topología, que se abstrae de las medidas, pero le es necesaria la perspectiva. Entonces, vamos a ver si puedo compartir pantalla. Compartir pantalla, acá. Ahí está. ¿Lo ven? ¿Se Todavía ve? no apareció, pero A ahora va a ver. aparecer. Ahora sí. Perfecto. Estas dos láminas les presentaba Lauer, ¿se acuerdan? Y decía, la pantalla hace función, aquí está, la pantalla, esperen que esto me está molestando. A ver, ahí. Ahora sí. La pantalla hace función de lo que se interpone entre el sujeto y el mundo, Laura daba dos ejemplos. ¿Se acuerdan? Te vas a quedar chiquitita, de esa paciente, o Valeria Massa, que asombraba por su belleza y su altura e hizo de la mirada un medio de vida. Los estudios sobre la perspectiva, que largamente trabaja en estas clases, Lacan y en anteriores clases, le van a permitir pensar el cuadro de las meninas, volviendo sobre la esquicia del ojo y la mirada que trabajó en el seminario 11. ¿Se acuerdan que decía en el 11, la visión no es la mirada, lo que lo va a llevar a afirmar que la realidad es fantasmática? Dejo de compartir. Entonces, podemos decir que miramos desde la perspectiva que nos habita. Por ello Lacan va a tratar de develar en estas clases la estructura de lo que él llama el sujeto escópico, no el sujeto mirante o el sujeto de la visión. Pero a la esquicia del ojo y la mirada le va a agregar la posición del analista, que la va a trabajar con el autorretrato de Velázquez en Las Meninas. Bien, comienzo con la clase 17. Me parece muy curioso cómo él comienza, porque dice lo siguiente: por lo que respecta al saber, es difícil no tener en cuenta la experiencia del sabio. El sabio sabe algo, o bien no sabe nada, pero sabe que es un sabio. Sócrates, si quieren. ¿Por qué comienza de este modo? ¿Cuál es la relación entre el sabio y el psicoanalista? ¿O el psicoanalista y el paciente? ¿Será que en todo sujeto hay un sabio? ¿El sujeto sabe algo? En todo caso, el sujeto sabe que no sabe. Por ello dirá en el 14, la lógica del fantasma, soy donde no pienso, pienso donde no soy. Pero en este seminario, en el 13, dirá, pienso pensando que soy, pienso pensando que soy, pero soy lo que piensa. Soy lo que piensa en mí y no sé qué soy. Por ello el paciente se dirige al sabio, al que le supone un saber. En el análisis se tratará de que la división subjetiva no sea algo en lo que se sepa, sino algo en lo que pueda pensarse, y en esto va a basar Lacan su enseñanza. Bien, Lacan, vamos a un punto un poquito difícil, pero espero que me puedan seguir. Lacan distingue dos tipos de puntos. El punto de fuga, que es el punto del sujeto en tanto que vidente, y el punto mirante. El punto de fuga es el ojo que mira. En el cuadro de Velázquez va a ser el codo de Velázquez Nieto, ahora voy a ir al cuadro de Las Meninas, donde se juntan las paralelas, siguiendo el teorema de Desargues.
es el modo en que el pintor intenta introducir la tercera dimensión, como serían las dos vías del tren, ¿no? El punto de fuga es también, si quieren, la mirada psiquiátrica, que no se involucre en el caso, que escuche y dictamina el paciente tiene ADD, ¿sí? Mientras que el analista, con su escucha analítica, entra en el cuadro, forma parte del cuadro, aunque aún no sepa cuál es su lugar en él. Por ello, Lacan va a agregar al ojo del que mira o al otro ojo, como dicen los autores de la perspectiva, el otro sujeto. El otro ojo y el otro sujeto. Entonces, eso lo va a llevar a hablar de dos puntos sujeto en el cuadro. En este punto, en este momento, Lacan dice que el Louvre le presta una diapositiva del cuadro de Velázquez Las Meninas. Hasta donde yo sé, nunca las Meninas estuvieron en el Louvre. Las Meninas están en el Prado. Pero bueno, puede que los grandes museos tengan diapositivas de las grandes obras, ¿no? Las Meninas, vamos a ver si puedo. Aquí está. Esperen que voy a compartir pantalla, así pueden ver el cuadro. Lo estoy abriendo. Mientras les voy diciendo, Las Meninas es el nombre portugués, menina, con que se conocía a las acompañantes generalmente de familia noble. A ver si puedo compartir. De vuelta a compartir. Ahí estamos. Las Meninas, les decía, es el nombre portugués con que se conocía a las acompañantes de familia noble, que servían a las damas de compañía, a las pequeñitas, a las infantas, hasta su mayoría de edad. El primer nombre de este cuadro fue la familia del rey. Y Lacan se pregunta, ¿por qué lo nomina Velázquez la familia del rey si de lo que se trata es de la infanta Margarita, ¿no? Bueno, decidí lo siguiente, mostrarles el cuadro y preguntarles a ustedes qué ven, que abran los micrófonos y digan lo que se les ocurre. ¿Qué ven? Digan lo que quieran. Nada es censurado, todo es recibido. Aunque sea verdura, ¿no? Como dicen, ¿tiraste verdura? Sí, tiren verdura, no hay problema. Espero que no hayan leído la clase, leyeron la clase y chau. Me van a dar la respuesta. Lo A que ver, llama la atención a primera vista es un cuadro que parece un espejo a la derecha del cuadro, este, donde pareciera, no, yo digo el otro, el de la derecha, este, ese, ah, claro. A mí me da la impresión de que fuese una puerta realmente abierta, pero no sé si es un espejo o es un cuadro. muy bien. Gracias, Leonor. ¿Quién más? Yo lo veía, pero lo veía como una puerta, y como alguien a lo Bien. lejos, Ajá, mirando. bien. Una Maravilloso lo puerta. que van diciendo. Perdón. Sí, sí, dale, dale, Natalia, dale. Era una puerta y mucha luz por esa puerta, porque es lo que más luz tiene del cuadro, esa otra parte, digamos, que va. Maravilla, maravilla. ¿Qué más? Un A mí cuadro donde básicamente hay un miradas. pintor. Es un cuadro donde hay un pintor. Bueno, hay un pintor. ¿Cuál es el pintor? ¿Este? Ese que está Sí. pintando, se supone, el cuadro que está el marco está la parte trasera del cuadro. Este que está dado vuelta. Ok. Sí, por eso es un cuadro donde hay un pintor que pinta un cuadro. Muy bien, Graciela. ¿Quién más? Alguien, un varón iba a hablar. No sé quién era. Recién sentí la voz de un hombre hablando. Bueno, Graciela se hizo varón, ¿no? Por ahora no. Bueno, ¿qué más ven? Yo ¿Qué más? pensaba en esto, en ¿Qué pinta? una, ¿Qué pinta? es Sí, una en una. escena indiscreta, como una mirada indiscreta, ¿no? Como una escena informal. Ajá. Cotidiana, decís. Sí, cotidiana, informal, ¿no? Algo Ujú. como si fuera casi una fotografía bien de un momento, de una escena. Bueno, bueno. Bueno, les cuento. Salvo Graciela que hizo hincapié en el cuadro dado vuelta, pero no vale porque Graciela tiene, le echó el diario del lunes.
Ustedes tienen una mirada, no sé si lo pronuncio bien, Foucaultiana. Foucault. Michel Foucault escribió Las palabras y las cosas. La edición de Las palabras y las cosas salió el año en que Lacan está dictando este seminario. Estamos en la clase 17, en la 18 va a estar Foucault presente y Lacan le va a hablar a Foucault. Foucault, mirando el cuadro, en Las palabras y las cosas, dice que el cuadro es una representación. Representa la familia del rey. ¿Sí? Representa. Cuando ustedes, ahora vuelvo sobre Foucault, cuando ustedes dicen esta luz que se ve en el fondo, a ver si puedo, esperen un segundo. Acá. No sé si voy a cambiar la imagen, pero... Ahí está. ¿Ven? ¿Ven que todos los puntos van hacia la figura del fondo, la puerta? Este es el punto de fuga. El punto de fuga es donde convergen las miradas y uno ve uno señor que está, no se sabe si entrando, saliendo, qué está haciendo. Este señor es Velázquez Nieto, no es pariente de Velázquez, se llama Velázquez Nieto, trabajaba en la corte, tenía un cargo importante en la corte y gracias a Velázquez Nieto que Velázquez entra en la corte. ¿Sí? O sea que el punto de fuga es donde van, es el punto mirante, es el punto de la visión, donde va la visión. Pero como hay una esquicia entre el ojo y la mirada, no es ahí que tendríamos que mirar. Graciela nos adelantaba, ¿qué pasa con este cuadro del costado? Bueno, vamos a ver qué pasa con este cuadro de costado. Entonces, dejo de compartir, ahí está. Entonces, yo les decía que Michel Foucault, en Las palabras y las cosas, dice que el cuadro es una representación. Lacan va a decir que el cuadro nos va a permitir entrever un rasgo específico del objeto A como mirada, un rasgo específico del A como mirada, y que pone en cuestión la representación Foucaultiana, ¿sí? Les voy a decir ahora, les voy a mostrar ahora, no decir, se los voy a mostrar, quién es cada uno en esta historia. A ver, un segundo. Les voy a presentar a la familia del rey. Mucho gusto, tienen que decir ustedes. Ahí vamos. Acá los tienen. En primer lugar, tienen a la menina, o a la infanta en realidad, que es la 1, la infanta Doña Margarita. Esta persona que ven acá es Doña Isabel de Velázquez. Doña, debe tener 12 años, 13, bueno, Doña. La tercera, que le está ofreciendo algo a la menina, que es la única, fíjense, que mira a alguien, porque los demás tienen la mirada perdida. ¿Se dan cuenta? Salvo Velázquez que nos mira. Esta 3 es la menina Doña María Agustina Sarmiento de Sotomayor. ¿Qué tal? La 4, esta enana, es una enana que se llama Mari Bárbola, que formaba parte del séquito de la infanta. Este que parece un niño, en realidad es un enano, ¿sí? Que es Nicolásito Pertusano, es un enano que ya adulto fue ayudante de cámara del rey. El 6, esta señora que parece una monja, ¿sí? Es Marcela de Ulloa, que cuidaba y ordenaba a las doncellas de la infanta. Este señor, 7, es es el guardadamas, o sea, a su vez todas estas damas eran cuidadas por el guardadamas. Miren el nombre, ¿no? Acá lo tienen a Velázquez, aquí lo tienen a Nieto Velázquez, que yo les decía que Nieto Velázquez es el aposentador de la reina, es un cargo muy importante que tenía. Y en el 10-11 tienen al rey y a la reina en el espejo. Bien. El rey es Felipe IV de España, llamado Felipe el Grande o el Rey Planeta, que fue rey de España y de Portugal desde 1621 hasta su muerte. Este señor tuvo un primer matrimonio que lo prometieron a los 6 añitos. Miren lo que es. Uno dice qué lindo la vida de los reyes.
el amor no existe en la reyesía, ¿no? Tiene que ver con intereses políticos, ¿no? A los 6 años lo prometieron con Isabel de Borbón, que fue la hija del rey de Francia, con quien tuvo 11 hijos. Era bastante fértil el caballero, no tenían televisión en esa época, ni WhatsApp. 11 hijos, de los cuales solo 2 llegaron adultos, muy típico de la época. Por un lado tenemos Margarita de Austria, que aquí la tenemos, y a su hermana Mariana Antonia de Austria. Cuando muere su mujer, se casa con su sobrina, 25 años más joven que él. Su sobrina era Mariana de Austria, hija del matrimonio de la hermana con el emperador Fernando III de Habsburgo. Con esta sobrina tuvo 6 hijos. Destaco, la que fuera la esposa del emperador Leopoldo I, Margarita Teresa de Austria. Un hijo, Felipe Próspero de Austria, que fue el príncipe de Asturias. Y Carlos, que fue el rey de España, Carlos II, que ese sí lo conocen o por lo menos le llama la atención. Hijos extramatrimoniales. El señor no tenía, les dije, televisión. Tuvo, se calcula, 30 hijos bastardos. 30. El caballero tuvo 30, más 11, 41, más 6, como 50 hijos. ¿Sí? Fue padre de 30, de los cuales solo reconoció a 2, siendo uno de ellos legitimado tras su muerte. Bueno, los chimentos del día. Volvamos al cuadro. Volvamos al cuadro. Tengo que volver al cuadro porque les tengo que mostrar algo del cuadro. Ahí vamos. Ahí vamos. Aguántenme un minuto. Acá. Fíjense, hay una cruz. ¿La ven, la cruz? En el pecho de Velázquez. La cruz. La cruz es la cruz de la Orden de Santiago. La Orden de Santiago era una orden religiosa y militar que surgió en el siglo XII, cuyo nombre tenía que ver con el patrón de España, Santiago el Mayor. El objetivo de esa orden, de quien perteneciera a orden, era proteger a los peregrinos en el camino a Santiago y expulsar a los musulmanes de España. Velázquez quería ser miembro de la orden, pero en vida no pudo serlo, porque se necesitaba un tiempo para estar en la corte, no sé cómo era, no lo pudo ser en vida. Fue ordenado con la Orden de Santiago luego de muerto. Se dicen las malas lenguas, o las buenas lenguas, que el rey pintó luego el cuadro, porque en el cuadro no estaba la Cruz de Santiago, que el rey pintó en honor a Velázquez la Cruz de Santiago luego de muerto. Fue enterrado y la insignia aparece unos meses después en el cuadro. Bien. Volvamos a Foucault. Para Foucault, lo que Velázquez pinta es la pareja real que está en el fondo, la que ven en el espejo, es un espejo lo del fondo, la que ven en el espejo, que está proyectada. A ver, lo que dice Velázquez es, en ese espejo se proyecta la pareja real que está de nuestro lado y Velázquez está mirando a la pareja real y pintando en el cuadro dado vuelta a la pareja real. Por eso se ve en el cuadro. Y es una representación. A lo cual Lacan le dice, no, si así fuera Velázquez sería zurdo y aparece como diestro en la imagen, tiene el pincel del lado derecho, ¿sí? No puede ser un espejo. Y lo que va a decir Lacan es que el cuadro es una Vorstellung representan. Ya vamos a ir a la Vorstellung. Lacan lo que va a decir, vamos despacito, es que, yo lo diría en estos términos, que Velázquez pinta el cuadro, si me permiten, que escucha. Pinta el cuadro que escucha. Está el cuadro dentro del cuadro, que es ese cuadro dado vuelta que señalaba Graciela, captando en un instante con pincel en mano a Velázquez sobresaliendo en ese acto de pintar, y ese cuadro que el armazón
que nos está diciendo que el armazón del mundo se sostiene en un fantasma. Y el pintor está en el medio del cuadro, en el medio de lo que pinta, y pinta lo que está repartido sobre la tela. Ese cuadro dado vuelta muestra eso que no se ve y se oculta, ¿sí? Enmarca lo oculto. Por eso somos tomados por la mirada del pintor al mirar el cuadro y nos entregamos a su devenir, generándose ese espacio moebiano que nos incluye y nos excluye. Podemos afirmar que el pintor como el analista están en el cuadro, en lo que pintan, en lo que escuchan. Por ello el analista forma parte del inconsciente y del síntoma de su paciente, porque el síntoma es síntoma analítico cuando al analista le está dirigido. Y Lacan nos dice, este es el plano esencial de donde debemos partir y que Michel Foucault, en su libro, eludió en su texto. Y es el punto alrededor del cual importa hacer girar todo el cuadro. Este cuadro es una especie de carta dada vuelta a develar, afirma Lacan. Las meninas subyugan, nos dice, porque tiene que ver con la subversión del sujeto, ya que las meninas nos muestra la división del sujeto como efecto del recorrido de dos vueltas pulsionales. Cito a Lacan. Hay que hacer dos vueltas pulsionales para que se logre algo que nos permita captar lo que concierne a la división del sujeto. Esto es lo que este cuadro nos mostrará, porque el que mire el cuadro está rizado ahí. En este punto me remití a una colega, Liliana Aguirre, que tiene un texto que se llama Rizar el rizo con las meninas. Liliana nos muestra, se los voy a mostrar. ¿Dónde lo tengo? Esperen porque tengo tanto bolonqui. Ay, no lo tengo. Rizar el rizo. A ver, esperen un segundito. Un segundo. No. Si no, a ver si lo puedo ampliar desde acá. A ver, un segundo, ¿eh? No, no tengo forma. ¿No tenés el 8 interior? 8 interior, sí, ya lo encontré. Aquí está. Mientras se encarguen un cafecito. Bueno, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. ¿Se ve? Bien. Liliana nos muestra el 8 interior para señalar las dos vueltas alrededor, que hay que dar alrededor del rizo, alrededor del objeto, que es preciso dar en un análisis para poder articular pulsión y fantasma. Dice Liliana, luego de la primera vuelta, ahí, se llega al punto T, que abre a otro plano en el que se puede entrar o no entrar. Me voy para abajo o me quedo en la superficie. ¿Sí? Allí hay que producir un giro, porque si seguimos por ese circuito, por este circuito, el de afuera, nos vamos al circuito del ideal y arribándose a la identificación al analista. De lo contrario, si lo atravesamos, si se atraviesa ese punto, es posible recorrer el último cuarto de vuelta. Si la función deseo del analista opera, se podrá completar la vuelta de modo que produzca el corte anhelado. Hay ya una primera vuelta hecha, esta. Resta hacer la otra, nos dice Lacan, que es esta. Resta hacer la otra. Por las dos vueltas pulsionales, cito a Lacan, se produce el efecto sujeto. Y esto es lo que el cuadro muestra. Así, el observador frente al cuadro hace un recorrido similar al tour de la pulsión. Entonces,
Ustedes dieron la primera vuelta cuando yo les mostré el cuadro. Se quedaron en la primera vuelta. Resta hacer la segunda. Vamos a intentar, si es posible, darla. Esperen que vuelvo y vuelvo. Qué complicado me está resultando esto. Volvemos al cuadro. Este es un cuadro inmenso. Yo tuve la suerte de estar en el Prado y verlo. Había ido 30 años antes a España, ni me acordaba del cuadro. Pero cuando lo vi, ¡guau! Llegan a la sala, no pueden dejar de verlo. Es inmenso, llega hasta el piso prácticamente. Uno a veces, perdón, yo desde mi ignorancia, pasa uno por los museos mirando los cuadros, a veces es aburrido, a veces no, y pasa y sigue de largo. Con este, la mirada se queda como con el Guernica, ¿no? Es un cuadro inmenso que toca el piso, que sorprende, imposible pasar de lado por la Galería del Prado. A ver, nos preguntamos, ¿qué muestra este cuadro que hace que no podamos pasar tan rápidamente? ¿Se tratará de mirar los personajes? ¿Qué quiso hacer el pintor al pintarlo? ¿Qué hace él ahí? ¿Qué idea nos quiere dar de lo que está pensando? Lacan nos responde, preguntarnos qué quiso hacer, nos lleva a tomar el cuadro y analizarlo. No es por acá el camino, no es por aquí. Lo que el pintor quiso hacer ya lo hizo y está ahí en el cuadro. Esta es la primera vuelta del rizo, por eso ustedes decían la puerta, ¿no? La luz, tal vez el rey y la reina. La primera vuelta ya está, la segunda la daremos porque la dialéctica del sujeto es de lo que se trata. Está el retrato del rey y la reina. Se pregunta Lacan, ¿es a ellos a quienes el pintor pinta? Les decía que no, que el cuadro no es una representación, como dice Lacan, cuyo bastidor es el representante, no, no. Si el cuadro fuese una ventana, debería asemejarse al cuadro de Magritte, la condición humana, acá lo tengo. Ahí está, ¿se ve? ¿No se ve? No, se sigue viendo el mismo cuadro. Bueno, de acuerdo. Stop. Tendré que, cada vez tengo que poner y entrar y salir. Espera, qué sé yo. Ahí tienen la condición humana. ¿Se acuerdan del cuadro? La condición humana, que pone en la ventana, esa misma imagen, pone en la ventana el cuadro que es la misma imagen que estaría del otro lado a representar. De este modo, el cuadro de Magritte es la parodia de una representación. Cualquiera sea el encanto de lo que se está mirando en la tela, se trata de no ver lo que hay detrás, porque el cuadro nos lo impide, ¿sí? Aquí me remito a Silvana Tagliaferro, que en su texto Vacilantemente Magritte y Lacan afirma que la condición del cuadro de Magritte, la condición humana, es estar situado en el marco de una ventana. La condición es el marco de una ventana. De este modo se trata de no ver lo que se ve por la ventana. Se trata de un montaje que nos permite ubicar que fantasma y angustia guardan entre sí una misma estructura. El campo de la angustia está enmarcado, lo dice desde el 10, ¿sí? Por eso la angustia funciona como señal. La angustia señala el surgimiento de aquello que no puede ser visto. La condición es que no se vea. ¿Se acuerdan de Loam Hemlich, no? Bien. En este punto, Lacan retoma la noción freudiana de Vorstellung Repräsentans y le dice a Foucault, que está presente ahí en el seminario, que el cuadro de Velázquez no es la representación de todos los modos de representación, como dirá Foucault, sino que es el representante de la representación. Señalo el de la representación. Vorstellung Repräsentant fue traducido por Laplanche como representante representativo. Y Lacan lo critica y afirma que no, que es representante de la representación, para indicar que es un representante y no una representación, porque el representante representa, no es la representación. Si yo soy diplomático, soy un representante del país X,
no soy el país, represento. Por eso, les cuento algo. Yo formo parte del colegiado de AME de la ESBA. Fui votada en el colegiado. Entonces tenemos que leer textos de colegas para ver si son o no son nominados analistas miembros de escuela. Al principio me sentí muy mal porque me preguntaba desde dónde yo puedo decir esto, quién me autoriza a mí a leer y a decir este sí, este no, y a ponerlo en discusión con los colegas. Hasta que me di cuenta que yo soy una Vorstellung Representant. Soy un representante representativo, no soy la representación. Ocupo un lugar, una función. Esto me calmó y me permitió leer los textos sin tanto inconveniente, ¿no? Entonces, Vorstellung representa. Por eso no nos interesa preguntar qué representa el cuadro, ya que si es un representante como el diplomático, porque no entra en juego el valor de una significación propia que tenga el sujeto. Solo tiene valor como significante, porque el significante no tiene pegada una representación, una significación, no tiene pegado un sentido. El objeto A es un representante de la representación, no es representante. Entonces, Vorstellung representan, representante de la representación. ¿Qué pone al descubierto? La operación de vaciado de la estructuración de la escena escópica, que está ligado a la importancia de la pantalla, cuadro de Magritte, que nos permite integrar la función del cuadro con el análisis. Vuelvo a Laura, que decía un cuadro es una pantalla donde algo se muestra, ¿no? Lo que se muestra está determinado por los significantes que lo constituyen y la función sujeto en esa escena. Voy a ir, esperen que cierro la cantidad de ventanas que tengo para poder ver si puedo ir a donde me interesa, que es, ahí está, al rey y la reina, que no es muy buena la imagen, pero es lo que pude conseguir. Ahí vamos. Por ello, todos estos personajes, la infanta con todo su séquito, no son representaciones, sino que están en representación, sostienen una representación de lo que ellos representan, cristalizados en personajes de la corte. Y la pareja real está ahí como viendo la escena, como si el mundo, el cuadro se les mostrase a ellos, que son las figuras mayores de dicha representación, porque es el orden monárquico, ¿no? Por ello, en esta clase Lacan va a hablar del ojo ciego del rey. Ojo ciego del rey porque como el dios de Descartes, el dios o el rey es engañado porque no ve nada. La representación está hecha para su visión, ¿sí? La visión no es la mirada, está hecha para su visión. Por ello, desde ahí no puede ver nada. Es porque la representación es para el orden parental que los personajes parecen congelados. Bien. ¿Y por qué Velázquez se pone en medio de ellos en este cuadro, si no es un personaje de la corte? Es una pregunta que nos interroga y que veremos si podemos dar alguna respuesta. Pero algo podemos decir. Y es que Velázquez, como el analista, está en el cuadro, está en lo que escucha. ¿Sí? Esperen que abrí tanta cosa que ya ni sé dónde estoy. Como el analista está en el cuadro, está en lo que escucha. El analista forma parte, les decía, del inconsciente y del síntoma que es analítico cuando el analista en su función... Esperen que estoy distraída, un segundo. Un segundito. Claro, con tanta cosa que abrí. Ahí estamos. El analista forma parte del inconsciente y del síntoma que es analítico cuando el analista ocupa el lugar de sujeto supuesto saber al que le está dirigido, porque el síntoma no existe más que a partir de la pregunta dirigida al otro. El analista, entonces, como Velázquez, está en el cuadro. El analista pinta, podríamos decir, un cuadro clínico. Pero él no es exterior, no somos exterior como el psiquiatra, que les decía, el psiquiatra no se involucra y dice tiene ADD. No, estamos dentro del cuadro. Es como si Velázquez estuviera diseñando
una estructura fantasmática, creando los bordes de un agujero, si quieren el marco, en una superficie que no tiene bordes. Bien. En primer plano en el cuadro tenemos a la infanta Margarita, que ya les dije que era la segunda hija de la pareja real. ¿Por qué ella está en el primer plano? Esta es una pregunta que tal vez nos permita dar la segunda vuelta del rizo. Les dije que eran 2 vueltas que dice Lacan. La segunda vuelta del rizo. Y que Michel Foucault, dirá Lacan, no pudo dar. Y Lacan dice, haz ver lo que hay detrás de la tela. Detrás de la tela. Tal como vemos al revés, es un haz ver que llama, un no visto que interroga el cuadro, un caballete dado vuelta, un cuadro dentro del cuadro. Bien, volvamos al punto de fuga. ¿Se acuerdan que yo les dije que el punto de fuga, ustedes lo marcaron, es el personaje Velázquez Nieto que está en el fondo, en la puerta esa iluminada, con el haz de luz, que no se sabe si entra o si sale, y el codo de Velázquez Nieto es donde las paralelas se juntan, siguiendo el teorema de Desargues, quien por su influencia, Velázquez Nieto, logró que el pintor fuera nombrado mayor del Palacio del Rey, algo así como un aposentador, como un gran mariscal, un chambelán, algo así, ¿no? O sea, el punto de fuga que ustedes marcaron en el cuadro es donde se dirige la mirada. Velázquez pinta en este cuadro, por lo tanto, no solo lo que ve, lo que ustedes marcaron, sino la esquicia del ojo y la mirada. Lo que se ve y la mirada, ¿sí? Porque en el cuadro incluye la visión y la visión de lo que está oculto, el cuadro dado vuelta, ese real oculto que nos interroga. Entonces, les voy a mostrar, a ver, la infanta, esto les voy a mostrar. Esperen que se me fueron. ¿Dónde están? Acá. ¿Vamos bien, gente? ¿Sí? Miren esto, me pareció interesante. El codo de Velázquez Nieto, ahí está, el codo, ¿sí? Fíjense que el codo, que es el punto de fuga, nos lleva a esta dama, a doña no me acuerdo cuánto, a la infanta Margarita, la que le da ese jarroncito que estuve averiguando, se preguntan qué podía hacer ese jarroncito, qué podía tener, qué sé yo. A veces hay preguntas que parecen delirios, ¿no? Pero bueno, va por acá y termina en el pintor. Por otro lado, esta imagen roja que enmarca el pintor, Velázquez Nieto y la infanta, y esta otra que llama la atención, que sale del rojo y que va hacia el perro, porque está este enano dándole una patada al perro como una especie de travesura, ¿no? Que este enano es como cumplía la función de entretener a la infanta, ¿no? De divertir como un chiquito a la infanta. Bien, sigamos. Entonces les decía que el punto de fuga es a donde se dirige la mirada del observador. Velázquez pintando el cuadro, podríamos decir que Velázquez pintando el cuadro, nos marca el punto de fuga, por un lado, y nos marca el punto mirante, el sujeto mirante. Tenemos entonces un Velázquez que se redobla, el Velázquez Nieto del fondo y el Velázquez que está pintando. Velázquez Nieto ve al pintor desde esa posición, porque los ojos de Velázquez Nieto parece que se dirigen al pintor, desde el lugar que está lo puede ver, y tenemos al Velázquez el pintor que nos mira, somos mirados por él. En la clase siguiente, en la clase 18, anuncia Lacan que va a volver sobre el cuadro porque es de la estructura del sujeto escópico que se trata y no del campo de la visión. No de ver, sino de mirar. Y es exactamente eso lo que el pintor enfatiza en el cuadro. Cito a Lacan. Con su genialidad, Velázquez construye un cuadro que vacía la representación.
transmitiéndonos que el cuadro pantalla es representante de la representación. La presencia del cuadro en el cuadro dado vuelta, el lienzo dado vuelta. Ese es un enigma en el que caemos, una pausa deviene mirándolo. El bastidor invertido es ese elemento en el que hay que buscar la función no representativa de la mirada. Es ahí donde hay que buscar la función no representativa. El cuadro, dirá, es una trampa de miradas. Es esa presencia del cuadro que no vemos, que nos saca de la representación de los personajes que alumbran, que iluminan, que llaman la atención, el vestido de la infanta. De este modo, de golpe, abandonamos la fascinación de ver el vestido de la infanta para mirar el cuadro en el cuadro, el punto de mirada que se dirige al costado. El cuadro, dice Lacan, intenta atrapar al que lo mira para que entre en el cuadro. Por eso dice, tú no ves donde yo te miro. El analista bien podría decir, tú no oyes donde yo te escucho, ¿no? Se trata de la posición escópica y el fantasma. Recién está pensando en la posición del analista en relación al objeto A. Después llegará al semblante, ¿no? El seminario sobre el semblante. Hablando de cómo en el cuadro es posible ubicar la división subjetiva y el ojo y la mirada, les voy a mostrar algo. Aquí está. Esperen que lo abra. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí tienen a la infanta con su vestido hermoso y el esquema óptico. Y aquí dice nuestra pequeña Alicia, ¿qué se parece más a esta especie de objeto secreto bajo esta vestidura brillante, este enorme jarrón invertido? Imagen real, este es el esquema óptico, objeto real, imagen real de un objeto real, imagen virtual de un objeto real, imagen virtual de una imagen real de un objeto real, ¿sí? Dice, imagen real, captada en la virtualidad del espejo, este lado. El espejo son los reyes, ¿sí? Imagen virtual de este lado. La vestidura de esta pequeña imagen, de esta pequeña infanta, personaje iluminado, personaje central. Ella es el falo ahí representado. Cito, ¿qué se parece más a esta especie de objeto secreto bajo una vestidura brillante que está por una parte representado acá en el ramo de flores, aquí ya se refiere al ramo de flores, velado, debiera estar velado, oculto, tomado, contenido, alrededor de este enorme vestido de jarrón, que es a la vez imagen real de este lado del espejo, pero imagen real captada en la virtualidad del espejo de este lado, y la vestidura de esta pequeña infanta, personaje iluminado, central, modelo preferido de Velázquez, que lo pintó 7 u 8 veces, y aquí para mí es un error de Lacan, que ustedes no tienen sino que ir al Louvre para verla pintada en el mismo año. Yo no lo vi eso en el Louvre, lo vi en el Prado, vi como 20 cuadros de la infanta que Velázquez pintaba. Era impresionante la obsesión que tenía con esta joven. ¿Qué quiere decir Lacan con jarrón invertido? ¿Qué quiere decir con ella como falo? ¿A qué se está refiriendo? A ver, para ir terminando. Cuando uno dice cuadro, dice algo equivalente al fantasma, porque en ambos casos hay un marco, un velo, una pantalla relativo a un agujero simbólico, imaginario y real que es característico del fantasma, ¿no? Cuando soy mirado, soy cuadro. La mirada me define como cuadro. No hay sujeto sino este inserto inscripto en un cuadro. Entonces, podríamos decir, mirando el cuadro de Velázquez, que el paciente nos muestra, me parece a mí, su menina. El paciente es la menina, nos habla de todos los personajes cotidianos que lo rodean y a su vez el analista está pintando el cuadro. Pero por ahora lo que tenemos es el despliegue. Y lo que Velázquez va pintando es lo que va escuchando y por lo tanto está armando el caso, podríamos pensar. Es una licencia que me tomo al decirlo, ¿no? Como si estuviera diseñando una estructura fantasmática a partir de los dichos del analizante cuando habla de su historia.
Es decir, que crea los bordes de un agujero en una superficie que no tiene bordes, para lo cual primero debe elaborar los bordes de ese agujero. Esto se articula con la lógica de la mirada, porque la mirada implica la lógica de la ventana, que a su vez implica la topología del agujero. Entonces, se trata del cuadro en el cuadro, el dado vuelta, porque efectivamente no solo está Velázquez pintado, sino que está Velázquez pintando un cuadro, con el pincel en mano. Cito a Viviana San Martín en un trabajo, Las Meninas de Velázquez y la función del fantasma. Cuadro dentro del cuadro, pintado por primera vez en la historia del arte. Yo no lo sabía, lo dice ella. Su presencia mirante pareciera dirigirse hacia nosotros como espectadores. Así logra desde el cuadro que seamos llamados a saltar dentro de él, se nos despierte ese deseo. Se engaña al ojo y triunfa la mirada. Velázquez capta el instante fugaz en que el sujeto del deseo es inscripto en el cuadro como mirada. Así respondemos al haz ver lo que no se ve que está pintando, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué sería ese cuadro si solamente fuera el infante y los personajes que lo rodean? Ahí estaría predominando exclusivamente el campo visual. Yo lo pienso como los pacientes cuando hablan en un discurso vacío, si quieren, hablando del comienzo de Lacan, de los primeros seminarios, ¿no? El discurso vacío, ¿no? Donde no se puede aún pescar la letra, ¿no? ¿Qué sería ese cuadro? Ese cuadro, sin el cuadro en el cuadro, sin el pintor en la escena pintando ese cuadro y sin la imagen reflejada, quedarían solo los personajes. Pero cuando Velázquez pinta, introduce ese cuadro dado vuelta, me parece que es el punto de mirada fundamental, el pintor pintando un cuadro dentro del cuadro, si quieren, el analista, el punto luminoso. Velázquez retratado en ese movimiento detenido, pintando el cuadro en el cuadro, o el analista, si quieren. Me parece que es eso lo que opera como mirada, la presencia del cuadro como cuadro en el cuadro, que se aísla del resto de los personajes en función de representación pura. El pintor y el bastidor al costado, punto de mirada. Es extraordinario cómo puede pintar un pintor la función no representativa de la mirada. Es maravilloso. Entonces ya no nos importa tanto qué es lo que está representando. El punto no visible de toda la escena, ese cuadro da de vuelta, hace presente el objeto A, que agujerea el campo de la representación. Acá recién Lacan, les decía, estaba empezando a delimitar la posición del analista con el objeto, la posición del analista en relación con el objeto A. Debemos encontrar un punto de lectura, que es precisamente aquel donde la imagen depone sus encantos y se torna letra. Mirar no es ver. Me parece hermosa esta frase, es de Analia Bertheim. Encontré un punto de lectura que es donde la imagen depone sus encantos, dejar de ver ese vestido con todo su brillo, y poder pesquisar la letra, porque mirar no es ver. De este modo decimos con Lacan que con este cuadro Velázquez nos demostró que el armazón del mundo se sostiene sobre el fantasma. En relación, se sostiene sobre el fantasma como armazón que sostiene la relación del sujeto con el mundo, o más precisamente la relación del sujeto dividido con lo real. Para terminar. La tesis lacaniana presentado o presentificada en el cuadro de las meninas me parece que es que la neurosis para el psicoanálisis son neurosis de transferencia, ya que el analista forma parte del concepto de inconsciente y del síntoma y por lo tanto no es ajeno a la transferencia. En Linsú, y acá del 13 me voy al 23, 10 años después, tomo una frase de Linsú que me pareció interesante. Un discurso es siempre adormecedor, salvo cuando uno no lo comprende, entonces despierta. Un discurso es adormecedor, salvo cuando uno no lo comprende, entonces despierta. También dice, ¿la verdad despierta o adormece? Eso depende del tono en que es dicha. El sentido, eso tapona, pero con la ayuda de lo que se llama la escritura poética,
ustedes pueden tener la dimensión de lo que podría ser la interpretación analítica. La verdad es poética, porque no es la verdad objetiva. Este es del 23. Y voy al 18. De un discurso que no fuera del semblante, que algo de esto adelanté, que es a donde va Lacan. Allí nos pide suspender la lectura literal, suspender el lugar del saber. ¿Se acuerdan que empieza la clase 17 con que es un sabio, no? El otro día Isidro Bex hablaba de un paciente que sueña con una silla y dale con la silla contando el sueño. Y comenta que este paciente venía procrastinando su situación familiar, donde estaba tratando de guardar la foto familiar, la representación si quieren, de un matrimonio que estaba muerto hace mucho. Y sueña con la silla. Leyendo a la letra, el analista debe poder leer el jeroglífico como un rebus. Y le dice, ya llegó el momento, dice su inconsciente. Sí, ya. Ya llegó el momento, dice su inconsciente. O sea que la interpretación apunta a cómo el sujeto dice ese real, para poder llegar a producir un antivirus, si quieren. Interpretar es leer la verdad que enuncia el sujeto sin saberlo. Sí, ya. El analista lee las homofonías, las figuras retóricas, y por ello en el análisis el inconsciente se ordenará en discurso. Bueno, llegué. Bueno, espero que les haya gustado, que me hayan podido seguir, y abrimos los micrófonos para que puedan hacer las preguntas que consideren, o los comentarios, o lo que sea que les haya despertado. ¿Me pudieron seguir? ¿Sí? Bueno. A ver en el chat si hay algo. No, todavía no hay ninguna pregunta ni comentario en el chat. Estoy atenta. Muchas felicidades a la EFA. Silvina Alberti. Buenas tardes. Ingreso. Está bien. Perfecto. ¿Están leyendo el seminario? Porque terminamos la semana que viene, ¿eh? Traten de leerlo, de seguir. Nancy mira con cara de... Bueno, traten, es difícil. La verdad que es un seminario muy difícil, el 13. De hecho, si ustedes... Yo creo que una vez se dictó en la ESBA, pero no sé si se dictó todo el seminario, se centraron en las meninas, de donde surge el texto de Viviana, pues yo me acuerdo haberle escuchado en aquel momento, por eso me remití a ese texto. Es un seminario muy difícil que poquísimas veces se trabaja. Sobre todo se trabaja el 14, o el 19, 22, 23, el 11, el 10, pero el 13 yo pocas veces lo he visto trabajando. Después vamos a ir al 14. Bueno, mientras van pensando les cuento. La semana que viene José va a terminar con el seminario, va a dar el último encuentro. A ver si lo tengo. ¿Cómo lo titulé? No me acuerdo. ¿Lo tenés vos, Lauri? Me fijo, pero creo que no. Dame un segundo. Estoy buscándolo yo también, así que ya en 2 segundos aquí está. Habla el 12 de julio, porque después vienen las vacaciones de invierno, la clase 20 y 21, porque hay muchas clases. Yo tomé la 17, 18, tomé algo de la 20, tomé algo de una clase cerrada de la 23, tomé varias cosas, ¿no? Para poder articularlo. Y José se va a centrar en la 20 y en la 21, objeto oral lo titulé analescópico e invocante. Como el seminario se llama El objeto del psicoanálisis, me pareció bien nominarlo de esta manera. Y después hacemos un receso y creo que en septiembre arrancamos con el 14, la lógica del fantasma, que vamos a dedicarle la segunda parte de este año y todo el año próximo a la lógica del fantasma. O sea que nos vamos a quedar tranquilitos con ese seminario que es bastante interesante, complejo, y bueno, estamos en eso. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Digan algo, digan 33, no sé. Hola Estela, estaba Hola, tratando Nancy. de pensar algo
En realidad cuando dijiste esto trataba de pensar estos capítulos de la mirada respecto al título del seminario, que es el objeto del psicoanálisis, porque venía con toda, digamos, la topología de superficie y aparece esto de la mirada otra vez, que lo trabajó en el 11, la esquicia de la mirada. Pero bueno, me parece que iba a este punto que trajiste, que redondeaste como al final maravillosamente, con el silla, digamos, con este ejemplo que traes, ¿no? Respecto a de qué se trata en psicoanálisis, que es de la spaltung, de la división, digamos, y cómo el analista tiene que, digamos, prestar atención a eso, y no hay spaltung sin analista, digamos, el analista es parte, digamos, de eso. Y eso para mí es una orientación clínica y lógica que en este seminario es como me parece más claro se me va haciendo, digamos, ser estricto con eso, ¿no? Bueno, eso. Y este cuadro siempre da para hablar. Y me hiciste acordar de Sí, ese otro de, el de Magritte, ese, el de Mari. Sí. Y también está la pipa, esto es una pipa, ¿no? De Magritte. No, también, sí, pero ese es ese es el más conocido, pero este Sí, otro. la condición eh, humana, sí. sí, yo estoy trabajando el 11 y voy revisando las clases. Justo tengo Ah, las clases que se ah, dieron bien. acá en el Centro 2. Sí, Las así que reviso. es bárbaro que esté en su vida, sí. Sí. A mí me ocurren cosas, les digo así, tras bambalinas, me ocurren cosas rarísimas, a mí me sorprende. La vez pasada estaba en una reunión de mayéutica, creo que era, y después otra vez estaba en no sé dónde, o sea, en otra institución que no era la mía, y se me acerca alguien, que no sé quién era, y me dice, che, Estela, vos sos Estela Julián, sí, che, qué buenas las clases del seminario, no sé cuánto. Y yo la miro y le digo, ¿lo del centro 2? Decís, sí. Ah, ¿la seguís? Sí, sí, yo la sigo online, porque en ese horario no puedo. Y así me encuentro cada 2 por 3 con alguien. Se ve que esto, Lauri, que ustedes lo suban al YouTube, es bárbaro porque la gente la ve en el tiempo que puede y lo aprovecha. Esto no, nos lo dio la pandemia, porque antes, ¿se acuerdan? Empezamos presencial en Centro 2. Bueno, yo empecé con el 9, que fue el Ah, año de la pandemia. Seminario claro. 9 fue, El que era por primero, YouTube, que era por esa, YouTube. exacto. Estábamos No, tratando de por aprender Facebook, perdón, por Facebook se por pasaban Facebook. unos vivos por Facebook, Ah, ah, así sí, empezaron. sí, la verdad que la pandemia abrió un montón, la ayuda muchísimo a la formación, porque te queda Mm. ahí Y grabado. nosotras, yo estoy muy lejos, no podría ir al Centro 2, estoy en Río ¿Dónde? Negro, así, de Oh, Río Río Negro, Negro, claro. en Roca, estoy muy lejos. Ah, en Porque Roca, me sí. quedé pensando en este gráfico que hiciste del 8 Acércalo. invertido, Ah, sí, el donde hecho decís las interior. dos vueltas, digamos, la segunda vuelta es posible Sí, si ya, ahí está el tenés. deseo del analista. Estaba pensando en eso, ¿no? Claro, sí, ya, ¿no? Sí, Y ya. ya. Ahí Se puede ir pasás para del un otro lado o para lado. el otro. Eso también es una orientación, porque bueno, también a veces es como complejo escuchar, ¿no? ¿Cuántas veces cuando uno escucha un cuadro, una presentación clínica, de pronto se aburre, se adormece? Porque es una presentación entonces el paciente dijo, hizo, fue, no fue, qué sé yo. No hay nada que nos despierte, nos despabile. Pero, por ejemplo, esto, el paciente dice esto, dice el otro, sí, ya, ahí, eso sí despierta, ¿no? Es donde se escucha el analista leyendo el rebus o el jeroglífico, ¿no? Bueno, eso es muy difícil de presentar un caso, de no presentarlo como una fotografía, digamos, porque también es todo un trabajo. Bueno, quizás uno al principio lo presenta como una representación y después recién uno puede darle una vuelta para que sea el representante de la representación. Es como difícil. Bueno, el otro día una persona me pide una supervisión, un analista en tiempo de formación, me pide una supervisión y cuenta que este paciente le llega porque lo conocía a él de la facultad, él había sido profesor de la facultad. Entonces, le habla hacía muy poquito que lo tenía, de sus problemas, que él se tiene que ocupar de algo del padre, que es algo así como una galería, tiene una galería en algún lugar el padre, que no se puede ocupar por razones de salud, y él no quiere ocuparse de eso, sino de su profesión. Y dice que
va todos los días a esa galería que tienen alquileres de locales, y que la galería se está viniendo abajo y hay goteras, y los locales están terminando los tiempos de alquiler y se están yendo y están vaciando la galería, o sea, se están fundiendo. Y también comenta que el muchacho, cada vez que se conecta con él, con el analista, le dice, hola, profe. Y él le dice, hola. Y entonces en un momento que está hablando dice, yo no sé por qué con este paciente hablo tanto. Con los otros no, pero con este hablo tanto. Entonces le digo, él te dice, profe. Sí, me dice, y parece que la cara se le iluminara. Digo, este es un problema. Vos seguís siendo su profe. Él busca un profe, alguien que lo ayude, que le enseñe, que le muestre un camino a seguir. Profe. Y él se queda y me dice, claro, ¿y qué le digo? No sé, no, ahí me quedo mirando. Claro, yo no soy ya su profe, ya no. Y el tema son las goteras. ¿Qué hacemos con esas goteras? ¿No? ¿Qué querrá hacer con las goteras? ¿No? Bueno, qué sé yo, se me ocurrió esto, que es algo muy fresco de ahora. Él pareciera quedarse con la galería, con que si habló con fulano, que habló con Mengano, bueno, y eso es un discurso vacío. También Claro, por la vuelta del ideal, pero sí, el analista tiene que correrse para que aparezca o la fe, digamos, algo de la fe, de la profe, de lo que, digamos, algo a lo mejor del significante profesor, claro, fue claro. ahí algo del corte. Pero además me parecía escuchar que esta persona no puede abandonar su lugar de profesor, porque paralelamente con esto quiere hacer ingresar en una escuela, pero insiste mucho en los títulos. Y nosotros no le damos importancia a los títulos. Vos podés tener el título que quieras, pero no pasa por, no es un discurso universitario el que sostenemos. Y para entrar a una institución no se trata de los títulos, sino de qué se escucha detrás de lo que dice, cómo se presenta esa persona, por qué quiere entrar a la institución, por qué a esa institución y no a otra, el tiempo de formación de esa persona, etcétera, etcétera. Pero también quería decir, Nancy, a raíz de lo que dijo Nancy, que piensen que este seminario, el 13, viene poquito tiempo después que Lacan fue expulsado del Internacional. Y acuérdense que en la Internacional la escucha analítica no es la escucha lacaniana, es la escucha donde se busca un sujeto con la genitalidad adulta, siempre me acuerdo, son tres cosas, que trabaje, que haya llegado a la genitalidad adulta y no sé qué otra cosa más, y con una identificación al yo del analista. ¿Cómo, Graciela, dijiste algo? Una identificación al analista que había llegado a no sé, a la maravilla universal, ¿no? Al analista como amo. Bueno, nada que ver. Si no, no habría posibilidad de un fin de análisis, ¿no? Un fin de análisis es la caída del sujeto supuesto saber. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Quedan calladitos. Un placer haber escuchado la exposición. Muchas gracias. Gracias, Leonor. ¿Se quedan pensando algo? Espero que sí, que no se hayan quedado aplastados. Que haya logrado transmitir algo. Esa es la idea, ¿no? Que les queden preguntas. Yo quería consultar, Estela, Candela. de los textos que nombraste el de Rizar el rizo, de Liliana Sí. Aguirre, que Sí. ahí estuve viendo a ver si lo encontraba en la web, y nombraste otro, el de Analía. ¿Podrás decir el título? El de ¿O Analía Bertein, Sí. sí, cómo no. A ver, ya te lo busco. Analía Bertein es Las Meninas de Velázquez y la función del fantasma. También lo podés pedir a la biblioteca de la ESBA, que Carlos te lo manda. Estela, vos habías Buenísimo. dicho que Las Meninas es un cuadro que se escucha. ¿Cómo dijiste?
Claro, Eso. yo me tomé el atrevimiento de decir que Velázquez escucha, como si fuera el analista, que escucha no la representación, sino el representante de la representación, Que pintando el cuadro. falta, que Claro, falta. Es el la falta. representante de la representación que falta. Claro, claro, Kant habla de exacto, eso cuando habla de la pulsión. exacto. Pero es un cuadro que se escucha, que es algo que se escucha. Eso es interesante, porque estás conectando la pulsión escópica con la Con lo invocante. invocante, tal cual, sí, sí, tal cual. Eso es muy Se interesante. ve y se escucha, se ve y se escucha. Porque nosotros vemos y escuchamos. Claro. Ayer, por ejemplo, una paciente llegaba al consultorio y tiene todo, hablando del ver, tiene todo un aspecto muy, ¿cómo decirlo? Muy antiguo, no sé cómo decirlo. Como si se Antigua. vistiera con la ropa de segunda mano, vamos a decir, ¿no? No sé. Todo viejo, ¿no? Todo viejo. Y el tema de la vejez, de los viejos, de los trapos, bueno, lo porta, lo porta. Cuando los pacientes avanzan, empiezan a tener hasta otra postura, ¿no? Claro. Me acuerdo de un paciente que era de la época del pirobano, que después me vino al consultorio. Era un obrero que vivía en San Martín, muy, muy humilde, que tenía, pobrecito, tenía una pileta en el barrio donde tenía, y la alquilaba en el verano a los chicos. El pobre era ciego de un ojo, o sea, tenía un culo de botella, se le dice, ¿no? Un antiguo culo de botella de un ojo, veía de un ojo, del otro no. Y todos los pibes tenían que pagar un peso, miren de la época que les hablo, un peso para entrar a la pileta, y si los pibes se hacían la rata y se metían, y él como no veía bien, perdía siempre, él estaba en pérdida. Este hombre, me acuerdo que cuando yo me voy del pirobano, quiso venir a mi consultorio y yo no sabía qué hacer. Entonces, bueno, señor, yo me voy, qué sé yo, pero usted atiende en privado. Sí, sí, yo atiendo en privado. Bueno, ¿y yo no puedo ir? Bueno, sí, puede venir, pero bueno, yo cobro. Me daba vergüenza decir yo cobro. Por supuesto, me dice, ¿y a mí no me va a atender? Y lo miro y me salió, yo no me acuerdo bien la expresión, pero algo así como, yo atiendo a obreros, algo así, me puedo equivocar, ¿eh? A obreros pobres, pero no pobres obreros. Mm. Yo atiendo a obreros pobres, pero no pobres obreros. O sea, si estaba en posición de pobrecito yo, que era, lloraba, bueno, toda su angustia, pero sí obreros pobres. Entonces me mira y me dice, bueno, yo le puedo pagar. Perfecto. Yo me acuerdo que lo que el hombre pagaba, pongámosle que a valores de hoy sea 10.000 o 15.000. Una barbaridad para una persona tan humilde. ¿Cómo valoraba el espacio? Y habré estado un año y medio en consultorio. Llegó a diván. Me acuerdo que cuando estaba en diván, uno está detrás del diván, ¿no? Yo a veces me rascaba la cabeza porque pensaba me habrá contagiado los piojos, porque pensaba estas cosas tras bambalinas que ocurren, ¿no? ¿Cómo fue cambiando su aspecto? ¿Cómo se fue vistiendo cada vez mejor? ¿Cómo su aspecto era otro? Hasta que se fue, consiguió una mujer y se fue, no sé si Entre Ríos, a dónde, a construir casas, porque era muy, muy hábil como constructor. No, el análisis Claro, es para la todos. función de la apariencia, ¿no? Claro, esto de la La visión. función de la apariencia tiene su lugar en el psicoanálisis. No, no es Claro, solo que algo llegue a la apariencia, dejó de ser un pobre, un eh, pobre obrero para un ser pobre, uno, y no sí, pobre, y ya no pobre, porque eso de que lo estafaban todos con el asunto de que veía muy poco, terminó él construyendo una casa a alguien y le cobró por construirle. Nada que ver, claro, nada que claro. ver. Ahora, esto entre lo que se ve y lo que se escucha está en lo de la silla, porque el silla en el sueño lo figura con una silla y el analista lo lee como lo lee, lo escucha y lo lee Y como lo un puntúa silla. escandiendo. Y su inconsciente le dice, ¿no? No, no habla desde el super yo, el analista, sino su inconsciente le dice, sí, ya. Claro,
Claro, claro. Ahí está entre lo que se representa y lo que se oye, Ujú. de lo La que se letra ve. como litoral. Litoral entre saber y goce, ahí está. Claro, Ahí, Literatura. literatura. claro. Muy bien. Bueno, Esto es un invento del de Lacan, más que del psicoanálisis, ¿no? sí. Bueno, Bueno, si quieren dejamos acá. Les dejo siempre me olvido, no sé si se ve en el chat, les dejo mi mail, igual, bueno, no les es muy difícil ubicarme, creo. Si tienen alguna pregunta o si quieren algún material que les mande, Estela, de los textos que les nombré, les tengo los materiales, se los puedo mandar, ahí se los dejé en el chat. El de Ana Bertein, el de Viviana San Martín, el de Liliana Aguirre y no sé qué más me falta que cite por ahí. Así que bueno. Bueno, nos vemos la semana que viene con una torta porque ya terminamos el seminario 13. Se festejó. Eso. Bueno, muchas gracias a todos y Muchas nos gracias vemos a la vos, semana que Estela viene Maris. con más Gracias, textos. gracias. gracias, Estela, gracias. Estela. Muchas gracias.